El libre albedrío es justamente lo que está arrinconado cada vez más en el campo de la psicoterapia. Si sabrás por ver, por oír a gente psi cuando hablamos, que nos hemos transformado más que nada en psicoeducadores, Ujú. o en gente que habla de lo mental como una especie de efluvio del cerebro del que no necesariamente la gente psi conocemos demasiado, pero es tan fuerte la necesidad de legitimar la disciplina que se hacen permanentes menciones de lo biológico. Y también está la necesidad permanente de encontrar un modo de interpretar las cosas. Y eso ha llevado a una cosa que Susan Sontag insistía mucho en sus trabajos, en su famoso trabajo contra la interpretación, ¿verdad? Que habíamos entrado en una especie de clima o de modo de circulación social donde la superficie de las cosas no contaba más aquello que las cosas querían decir y Ujú. aquello que nosotros íbamos a encontrar. Ujú. Por supuesto, aquello que los psi, cuando estamos en esa posición, tendemos a encontrar, es siempre mucho más uniforme que la superficie de las cosas. Entonces la superficie de las cosas, con su variabilidad, con su singularidad, se va esfumando y pasa a primer plano la uniformidad de la interpretación, de lo interpretado, lo que encontramos, ¿no? Un mundo más bien aburrido, donde se sabe antes de escuchar la historia lo que la historia va a querer decir. Ya, es, digamos, porque me ha recordado en varios momentos la tesis de un filósofo también catalán que se llama Robert de Ventós, que decía con frecuencia: la gente viene y me interpreta lo que le ocurre en lugar de contarme lo que le ocurrió, ¿no? Me ha parecido Claro. que esa idea, ¿no?, Sí, estaba flotando a lo largo sí, es decir, como si la gente fuera mucho más dada a interpretar por que cierto, a contar. por cierto. Es, pero, estamos todos socializados en hacer eso. Y la psicología y la psicoterapia han agregado argumentación para hacer eso de un modo muy fuerte. Entonces, de algún modo, todo este libro es un retorno a la superficie de las cosas en psicoterapia, ¿no?